Buenas tardes a todos. Somos el doctor Miguel Rodríguez Guerrero Buenas tardes. y yo, que soy Juan Ramón Campos López. Pertenecemos a la Universidad de Sevilla y concretamente al Departamento de Sociología. Y el simposio, la ponencia que vamos a presentar aquí, se titula Participación y reflexión crítica sobre la inteligencia artificial en la educación superior. Esta presentación pues, parte de un momento de actualidad sobre el uso que se está haciendo de la inteligencia artificial, concretamente de la inteligencia artificial generativa, que somos conscientes de que está cada día más teniendo una importancia creciente y una influencia significativa en la sociedad. Y cómo no, esta influencia se está viendo también reflejado en los procesos de enseñanza de aprendizaje en concretamente en la educación en todos los niveles. Este nuevo contexto está transformando cómo se accede a la información, cómo se realizan las tareas y cómo se está generando conocimiento. Este proyecto trata de reflexionar sobre estos procesos ayudándose de herramientas digitales y ayudándose también de técnicas de aprendizaje colaborativo. Vamos a intentar, a través de un taller que expondremos a continuación, cómo hemos desarrollado técnicas del desarrollo del pensamiento crítico y autónomo entre el alumnado y cómo se puede construir conocimiento colaborativo alrededor de un asunto que en este caso es la inteligencia artificial. Eh, Está en el trasfondo de este estudio pues implicar al alumnado en la comprensión de fenómenos sociales actuales, concretamente cómo está influyendo la inteligencia artificial y qué implica el uso de la misma. Y tratamos de demostrar a partir de este objetivo principal que es fomentar la participación, promover la interacción, el pensamiento crítico en un proceso de aprendizaje cuyo núcleo central gira en torno a un conocimiento más profundo sobre la inteligencia artificial en contextos educativos y en concreto en contextos de educación superior. Por tanto, tenemos estos cuatro elementos que hemos señalado en la introducción. Participación, el alumnado va a participar de manera colaborativa, lo va a hacer a través de herramientas digitales, va a hacer una reflexión crítica en torno a un tema de reflexión, que en este caso es la IA generativa. ¿Cómo se hicieron las sesiones? Pues contextualización fue en educación primaria, en el primer curso, en la asignatura de procesos sociológicos de la educación. Fueron 4 sesiones presenciales de 1 hora y 20 minutos cada una y hubo tanto trabajo en el aula como trabajo autónomo. En total participaron en el taller 56 personas. Los agrupamientos han sido entre 2 y 3 personas. Hay tanto trabajo grupal como trabajo individual y las herramientas digitales que se han utilizado son ChatGPT, Padlet, Google o Geniali, entre otros. La primera sesión partió del análisis de un documental que se emitió en Informe Semanal, un programa de radiotelevisión española, que se titulaba La inteligencia artificial, la revolución en las aulas. Este documental de unos 14 minutos se vio en clase y después había que hacer un Padlet, una herramienta digital en la que subir los contenidos, había que analizar mediante agrupamientos, fortalezas, debilidades, propuestas y otras cuestiones que estaban relacionadas con la IA. Y después había una puesta en común de lo recopilado y la retroalimentación después de un pequeño debate de lo que se había dicho. En esta podéis ver ahora un ejemplo de cómo se recogen en el apartado de debilidades de la IA
y cómo cada cuadro corresponde a la opinión de cada uno de los dos grupos. Evidentemente, en este caso no veis los nombres porque están ocultos para que sean anónimos y no se vean las respuestas, pero cada uno corresponde a un grupo y están recogidos nominalmente las intervenciones. Esto en cuanto a la primera sesión. En la segunda sesión, después de ese debate acerca de las debilidades que podía tener la inteligencia artificial, se procedió al experimento de la inteligencia artificial. Se crearon cuentas de Gmail anónimas con con la intención de que no quedara rastro, ¿no? De que no hubiera poder asignar a esa cuenta a un sexo o una edad, pues entonces eran cuentas sin sexo, sin NAS, y los nombres no se correspondían con un sexo femenino o masculino, y había que meterle a ChatGPT, había que meterle una orden. La orden como la siguiente, que fueron diseñadas por el profesorado: crea una historia de una persona con éxito en la vida. Esta historia debe tener como máximo 150 palabras, asígnale nombre, sexo y edad a la persona. Esta era la instrucción que se le daba al alumnado, que debían subirla a ChatGPT. En concreto, se realizaron 7 órdenes distintas que se podían subir a la instrucción. Pues entre ellas podía estar una persona que gana una competición deportiva, un premio de educación, una persona que tiene éxito en la vida, o le dan un premio por un invento. Se metían las instrucciones, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, y se generaba la historia. Después todos los resultados se subían a Padlet, y donde se veían las historias que había creado ChatGPT con todas las órdenes que le había dado a la misma vez el alumnado. Para la siguiente sesión, lo que se hacía entre la sesión trabajo autónomo en casa, entre la segunda y tercera sesión, era analizar, un análisis crítico por grupo de esas historias que habían sido creadas. Se identificaban patrones, sesgos de género o edad, o qué diferencias temáticas había creado o había utilizado ChatGPT para crear esa historia, y las reflexiones de nuevo se compartieron en la herramienta digital Padlet. En este ejemplo, pues aquí podemos ver, se analizaba cuál era la situación de partida, cuál era la situación intermedia y cuál era la situación final y cómo sucedía. Este análisis siempre es realizado por el alumnado y de forma compartida y de forma colaborativa. Todo el alumnado puede ver las reflexiones que están haciendo los demás. En la tercera sesión presencial, lo que se hacía era reflexionar sobre ese trabajo que había habido autónomo, y se comparaban distintas opiniones que se había visto en clase, y en la última sesión lo que había era una discusión final y extracción de todo el taller en las 4 sesiones, tanto de la sesión del documental como de estas órdenes creadas. Y aquí pues ya ponían todas sus opiniones del desarrollo de toda la práctica. Este taller tiene la entrega, pues un taller de clase, hay que entregar 2 productos finales: el ensayo individual sobre la práctica y los Padlet, donde quedaban recogidos tanto los individuales como los grupales. Hay evidencia de participación y hay un criterio de evaluación mediante rúbricas de conocimientos generales específicos, la estructura y también de referencias externas y participación. A continuación, pues el compañero Miguel Rodríguez pues expondrá los resultados que estuvieron tanto al alumnado como las conclusiones que hemos obtenido nosotros del desarrollo de la práctica. Muchas gracias, Juan Ramón. Bueno, pues una vez que ha explicado el compañero, el profesor, toda la metodología que aplicamos, posteriormente hemos recogido todos esos análisis, todos esos documentos escritos, todas esas reflexiones, y las hemos reunido en un apartado que le hemos llamado pues como resultados, ¿no? Y hemos realizado una especie de estructuración de todas esas reflexiones en una serie de ítems, que en este caso le hemos llamado fortalezas, debilidades y, como veremos más adelante,
también algunas implicaciones sociológicas, éticas y también propuestas. En cuanto a la fortaleza, esto hay que decir que aquí vamos poniendo extractos de algunos de los escritos del alumnado, al fin y al cabo. O sea que esto está tomado todo de fuente primaria. Las fortalezas de la IA que señalan el alumnado es el siguiente. Son las siguientes. Facilita la realización de tareas para organizarse, generar contenido y resolver dudas, ¿no? Un alumno o alumna comentó, es una herramienta muy útil que puede utilizar trabajos o deberes como el trabajo de fin de grado. Una segunda fortaleza es el acceso fácil, práctico, a una gran cantidad de información y que además les sirve a ellos para regularse según los niveles, ¿no? Ellos comentaban constantemente que el hecho de que si no entendían algo durante las clases o lo que sea, pues le preguntaban a ChatGPT que se lo explicara de una manera más sencilla. Una tercera fortaleza es que promueve además el desarrollo creativo, porque con un material se puede crear muchos productos diferentes, ¿no? Entonces, dice, la inteligencia artificial crea incluso imágenes por ella misma según lo que le pida. Hay mucha movilidad en este caso, es creativa. En cuanto a las debilidades, pues vemos que una de las primeras que señalan es que si no se utiliza la IA como un complemento, se vuelve una herramienta al fin y al cabo muy repetitiva y que produce o crea una estructura similar en todos los casos, ¿no? Esto, como ha comentado el compañero, esto se dieron cuenta, el alumnado se dio cuenta a la hora de crear historias, ¿no? Y el producto que les devolvía y se daban cuenta que había una estructura similar en las respuestas por parte de ChatGPT o de la IA que se utilizara, ¿no? En este caso. Por lo tanto, respuestas muy repetitivas. También se dieron cuenta, fue consciente el alumnado de los sesgos de género, de edad y también de éxito, ¿no? Que al fin y al cabo se dieron cuenta de la subjetividad que tiene la IA a la hora de crear historias, de transmitir información, de crear conocimiento y todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decía un alumno o alumna, ChatGPT relaciona el éxito con la creación de una empresa o la docencia con el sexo femenino. Y una última debilidad que señalan es que es el menor desarrollo de las capacidades reflexivas y de pensamiento crítico, ¿no? Hace que las personas piensen menos. Esto va en relación también con lo de las respuestas muy repetitivas y que, al fin y al cabo, tú das una orden, al final cada vez pues te vuelves pues tienes menos motivación para pensar, para reflexionar y para trabajar en este caso, ¿no? En cuanto a las implicaciones sociológicas, ¿no? Éticas y pedagógicas, vamos paso a paso. Las implicaciones sociológicas que tiene la IA para el alumnado tienen que ver sobre todo con que reproduce las mismas desigualdades sociales que contiene la sociedad, ¿no? O sea que, al fin y al cabo, la IA es un altavoz, es una herramienta que continúa o que está en la misma dinámica en la que se mueve la sociedad, ¿no? Dice un alumno o alumna. La IA refleja y amplifica estructuras sociales existentes, incluyendo estereotipos de género, clase o cultura. Otra implicación sociológica es la brecha digital, ¿no? El acceso desigual también que se tiene a estas tecnologías y los niveles de competencias digitales, también señalaban los alumnos, que hacen que se creen diferencias muy grandes entre quienes lo saben usar y quienes no. Y la que hemos visto antes de que vincula el éxito en la vida con estrictamente lo económico. En cuanto a implicaciones éticas, pues el alumnado señaló principalmente que en cuanto a la privacidad personal y de los datos, que no está nada clara, igual que tampoco está nada claro el uso que se le da a la IA hoy en día, con esto de las identidades falsas, de reproducir voces de famosos sin su autorización y todo este tipo de cosas. Y de la misma manera, igual que tampoco existe, pues, al fin y al cabo, un marco legal, porque es una herramienta en auge y no está, y los alumnos son conscientes de ello. Por último, las implicaciones pedagógicas es que está cambiando la forma de enseñar y de aprender, ¿no? También el alumnado es muy consciente de esto y que los docentes tienen que adaptarse, tanto los docentes como el alumnado, ¿no? Ellos son conscientes de que tienen que ser las dos partes. Que esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje, además, también puede reducir
la motivación y el desarrollo, ¿no? De la formación autónoma del alumnado. Por eso, por la facilidad que tiene su uso al acceder a la información y que vas perdiendo una capacidad reflexiva y de construir el conocimiento por ti mismo. ¿Cuáles eran las propuestas, por lo tanto, del alumnado? Pues la siguiente, pues utilizar la IA como una herramienta complementaria, nunca sustitutiva del quehacer humano, ¿no? Y ahí lo dejan muy claro. Debe ser vista como un apoyo, no como un reemplazo, lo dicen muy claramente. Una segunda propuesta es que necesita, para acabar con esas brechas digitales y saber los sesgos que tiene y cómo usarlo, pues necesita una formación previa, tanto a nivel de competencias digitales como a nivel ético, de las dos maneras. Y que, además, una tercera propuesta es que el profesorado debe de crear tareas con la IA, sí, pero debe hacerlas de manera que no genere actividades repetitivas, que sea simplemente busca información, sino que sea algo siempre interactivo, que promueva la creatividad, el pensamiento reflexivo y crítico del alumnado. En conclusión, y por ir acabando, vemos que, al fin y al cabo, se ha podido comprobar que el alumnado, a través del taller, ha participado activamente en el mismo, ¿no? Por medio de espacios de debate virtuales como el Padlet, que ha comentado el compañero, y algunos otros, ¿no? Ha habido siempre un debate reflexivo en cuanto a los alumnos entre ellos. ¿Y esto para qué se ha hecho? Pues se ha hecho, en primer lugar, para adquirir nuevas competencias digitales sobre el uso de la IA, para trabajar en equipo individualmente a través de las TIC, de las TAC y de las TEC. Y en tercer lugar, también para desarrollar capacidades críticas y de análisis sobre el uso de la IA, ¿no? Todo esto nos da un conjunto, un paquete, podemos decir, de trabajo en equipo colaborativo, de construcción del conocimiento y de reflexión crítica sobre una tecnología que está en verdadero auge y que está introduciéndose cada vez más de lleno en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, hemos extraído unas últimas reflexiones y ya con esto terminamos, sobre todo este taller y el trabajo del alumnado. En primer lugar, que el alumnado es plenamente consciente de, gracias a la realización del taller, no solo de las potencialidades que tiene la IA, sino también de los riesgos que conlleva. En segundo lugar, que en el ámbito sociológico, el alumnado se da cuenta de que la máquina no es neutra, sino que forma parte de la sociedad y como tal el uso que le damos la va nutriendo y esa nutrición que tiene, pues al fin y al cabo desarrolla, ejemplifica, proyecta también las desigualdades que sufrimos en la sociedad. Que, en tercer lugar, también son conscientes de que no existen regulaciones sociales y legales sobre la IA. Y en cuarto, que esto está dando lugar a nuevas formas de enseñanza-aprendizaje que en las que debe implicarse tanto el profesorado como el alumnado y actualizarse de forma constante. Muy bien, esperamos que les haya interesado, quedamos atentos a sus preguntas y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias.